Esta es una línea del tiempo o tabla del tiempo que hemos usado a través de nuestros cursos y algunos de ustedes están familiarizados con ella, algunos de ustedes es la primera vez que lo ven, pero básicamente es entender que la Biblia, la manera en que fue escrita o que fue, vamos a decir, el canon o estructurada o presentada, en un momento dado, tablas del tiempo como estas nos ayudan mucho para ver o para entender cómo se mueve progresivamente, sobre todo para nosotros que nosotros pensamos de una manera lineal. Nosotros somos, en el caso de que estamos en el siglo XXI, que somos de acá del occidente, pues nosotros inevitablemente pensamos en fechas, cuándo nació mi primer hijo, cuándo acabé la secundaria, cuándo nos casamos, el fallecimiento de un pariente, entonces pensamos en cronología. Los escritores bíblicos no necesariamente pensaron así. Entonces, eso crea un reto en cómo leemos la Biblia y cómo interpretamos la Biblia. Entonces, esta línea del tiempo o tabla del tiempo que el Dr. Bob ha creado y puso, ayuda a entender un poquito eso porque inclusive esta noche, conforme entramos al libro de Amós, simplemente para que vean las abreviaciones de los libros de la Biblia que están en inglés, pero yo sé que las identifican aún estando en inglés, las abreviaciones, después del Pentateuco, aquí en Deuteronomio, se van a dar cuenta que entre el libro de Josué, Ruth, Jueces, y aquí está Saúl. Y Saúl, que va a ser considerado como el profeta, como el sacerdote de lo que es la monarquía unida, que en este caso son 3 reyes, y esos 3 reyes son los únicos 3 reyes de la monarquía unida. Después de la monarquía unida, usó la palabra unida porque, ¿qué sería lo opuesto a unida? Otra vez, se divide la monarquía. Entonces, aquí en el paréntesis van a encontrar a Saúl, a David y a Salomón. Entonces, observen que aquí es donde empieza el paralelismo de la Biblia para poder entender e interpretar la Biblia y van a ver la narrativa que el primer y segundo libro de Samuel está aquí, primer libro de Crónicas, y aquí continúa la historia y aquí es donde se divide el reino. Y el reino se divide la parte norte, la parte sur. La parte norte llamada Israel como nación. Sí, yo sé que Israel sería todo el pueblo de Dios en las 12 tribus, pero después de la división, Israel es el reino del norte, el reino del sur es Judá, la capital de Israel es Samaria y la capital de Judá es Jerusalén. Eso es importante porque aquí es donde ubicamos, este es Elías y Eliseo, los que están aquí, pero aquí ubicamos al siglo 8 antes de Cristo. Entonces, por eso el curso se llama Amós, un profeta del siglo 8, porque en el siglo 8 vamos a encontrar a Amós con sus contemporáneos y observen dónde encuentran mucho de su narrativa, del paralelismo de los escritos y de los eventos que suceden en el tiempo en el cual esos profetas están ejerciendo sus llamamientos o su ministerio. Entonces, encuentran a Jonás, encuentran a Amós, que es el libro que estamos estudiando, a Oseas. Estos 3 profetas son contemporáneos del siglo 8 en el reino del norte. Los enemigos de la nación, del pueblo de Dios a través de la historia están aquí en esta parte superior y estas líneas punteadas simplemente apuntan o señalan la cuestión de en qué libros o en qué época de la generación están otra vez interactuando con el pueblo de Dios, que su interacción no es nada bueno típicamente. Entonces Egipto, Canaán, Filistea, Siria y encontramos en el siglo 8 a los asirios. Entonces, recuerdan la historia de Jonás, cómo fue llamado a profetizar para la capital de Asiria, que es Nínive, y ustedes muchos conocen la historia. Además, estoy tratando de conectar la conversación donde simultáneamente en el reino del sur encontramos a Isaías y a Miqueas. Aquí están estos 2 profetas en el reino del sur. Entonces, esta tarde estamos lanzando el estudio en este profeta Amós. Entonces, mantengan eso en mente porque a través del estudio haremos referencia a sus contemporáneos. Eventualmente nos movemos al siglo 7 y donde trágicamente 150 más o menos años después viene la caída, esa es la caída del reino del norte, entre paréntesis, Samaria va a caer en el 722, se cree. Y en el 586, aquí está la caída del reino del sur, que es ante los babilonios, porque los asirios son conquistados por los babilonios y los babilonios vienen y van a destruir la capital ahora del reino del sur, que es Jerusalén, en el cual encuentran ustedes a Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Habacuc y Sofonías como los profetas de ese tiempo, los contemporáneos, en fin, son los que son parte del exilio. Y después del exilio que está aquí, vean cómo hay una ruptura en la línea, llegamos a lo que es la era post-exílica. Y en la era después del exilio encontramos ahora, después de los babilonios, a los persas, y dentro de los persas hay un edicto en el cual se les permite que regresen a sus tierras, todos los que habían sido traídos, exiliados, expatriados, tráfico humano, como le quieran llamar, de tal manera que en este periodo encontramos ahora sí a personajes que ustedes están familiarizados con ellos también porque son profetas, entre Abdías, Joel, Ageo, Zacarías, encontramos a Malaquías aquí al final, y después encontramos a estos líderes del pueblo de Dios, como es Esther,
como es Esdras, y aquí está Nehemías. En fin, eso es el Antiguo Testamento, nada más quería que se ubicaran conmigo aquí. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Hay algún comentario o pregunta? ¿Creen que eso ayuda un poquito o no ayuda un poquito? A ver, háblenme, abran sus micrófonos y háblenme, díganme si esto ayuda o si Muy consideran claro, que muy da ayuda. preciso. Sí ayuda un poquito. Sí, bastante, Claro, bastante. ayuda demasiado. Les va a ayudar mucho más, y esa es mi recomendación. Y eso es un proceso. Y a lo mejor esta noche estamos empezando el proceso, pero les va a ayudar mucho más si esa línea del tiempo la memorizan, si la memorizamos. Y yo sé que muchos hemos memorizado los libros de la Biblia y los podemos recitar en orden. Yo no sé si ustedes crecieron haciendo eso, pero ahí es donde trágicamente, y digo esto entre paréntesis o como comercial, trágicamente como iglesias evangélicas y los que tuvimos el privilegio de crecer en la iglesia, los ministerios que fueron implantados en la iglesia y que heredamos de aquellos años y generaciones anteriores, entre escuela dominical, entre embajadores del rey, auxiliar de niñas, algunos de ustedes saben de qué estoy hablando, esos ministerios que fueron fundamentales para nosotros, para la formación espiritual de nuestras vidas, hoy en día en nuestras iglesias, trágicamente, y estoy hablando como alguien que batalla con esto, no estoy criticando a nadie, estoy hablando como alguien que soy parte de esto que estoy por describir. Lo trágico no ha sido que esos ministerios han desaparecido, porque estoy consciente que algunos de sus ministerios perdieron lo que se le llama su relevancia, si quieren decir eso, no sé qué palabra usar, pero aquí está lo trágico, no fueron sustituidos por nada. Entonces encontramos una generación de iglesias donde no tenemos sistemas establecidos, saludables y bíblicos de discipulado. Entonces trágicamente nos hemos convertido, hasta cierta manera, ministerios de espectadores. O sea, lo que comunicamos típicamente a un visitante es que lo que se requiere para seguir a Cristo es venir 1 hora, hora y media por semana, cuando nos podíamos reunir, y ser partícipe de un culto, lo cual es importante y es bíblico, pero trágicamente lo que hemos hecho, por lo que acabo de mencionar, hemos hecho lo que entendemos que es el principio, lo hemos hecho la meta. Yo diría que las reuniones congregacionales no es la meta, es el principio. Yo argumento que la escuela dominical, grupos pequeños, los programas que acabo de mencionar, los ministerios, son necesarios porque es donde procesamos lo que aprendemos o a lo que somos expuestos en un culto. Entonces, en un culto típicamente nos sentamos en lo que son filas, porque nos estamos viendo nuca con nuca, ¿verdad? Porque enfrente está gente de mí y atrás hay gente de mí. Entonces, eso es importante y es importante la adoración corporal, pero necesitamos los sistemas donde eso a lo cual estamos siendo expuestos, que típicamente es una experiencia donde solamente una persona está hablando, no hay mucha interacción en un culto dominical. Necesitamos esa experiencia llevarla a un contexto donde en lugar de estar viendo las nucas de cada uno, necesitamos ver las caras, o sea, en círculos. Y eso es a lo que me refiero. Entonces, cuando hago la referencia de cómo hemos memorizado los libros de la Biblia, los memorizamos muchos de nosotros a través de esos años formativos, a temprana edad. La otra cosa que eso es testimonio nada más, no tengo un versículo de la Biblia para esto, ni estoy diciendo que así debe de ser, pero el privilegio que he tenido yo de poder navegar algunas escuelas estudiando seminarios y cosas por el estilo ha sido un privilegio, pero mi llamamiento al ministerio no surgió de un seminario ni cuando empecé a estudiar, surgió en la iglesia, surgió precisamente en las misiones, en el trabajo, en esas experiencias que estoy hablando de círculos, es lo que estoy hablando, donde tuve diferentes mentores, pastores, líderes que me ayudaron a procesar la palabra del Señor. Y me van a escuchar hablar de eso a través del mes, donde hemos entendido que la interpretación de la Biblia es una experiencia en comunidad, no es una experiencia de individualismo. Y la otra cosa es que la salvación, somos salvos para vivir en comunidad. Y una de las cosas que voy a enfatizar casi cada martes que nos reunamos es precisamente el propósito por el cual somos salvos. Y el propósito, creemos y entendemos que somos salvos, es precisamente para vivir en comunidad. ¿Por qué? No tanto porque necesitamos llevarnos bien, no tanto porque necesitamos amor y unidad en este mundo. Eso es importante y es necesario, y yo diría que es necedad cuando vivimos de pleito, porque nunca vale la pena los pleitos, o sea, y otra vez, podemos entrar en ese tema después. Mi punto es este: necesitamos vivir en comunidad porque una es que el Dios de la Biblia vive en comunidad. La doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una comunidad. Y esa experiencia de comunidad, al leer en Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza, es por eso
Piensen por un momento y nada más procesen lo que estoy por decir. Es por eso que independientemente si somos seguidores de Jesús, si creemos en el Dios de la Biblia o no creemos, lo que yo no creo que me puedan negar esta tarde es que las experiencias más placenteras y las experiencias más dolorosas en esta vida, ambas tienen una cosa en comunidad, en común, de que ambas incluye personas. Entonces, en el contexto de comunidad encontramos las bendiciones más placenteras, el nacimiento de un hijo, el casamiento, cuando alguien se casa una nieta, cuando te casaste tú, en fin, lo que sea, una graduación, celebramos como familia. Y las experiencias más dolorosas también son en comunidad. ¿Por qué? Por el Dios que nos creó. Cuando pienso en la historia de David y su hijo Absalón, y cuando finalmente Absalón se enreda con el pelo, ¿recuerdan la historia? Que es algo que yo nunca voy a poder hacer, enredarse con el pelo en un árbol y finalmente es atravesado su cuerpo y es matado y muere. Irónicamente, la historia de Absalón y David es disfuncional, es trágica, es una cosa, es un caos, ¿verdad? Pero no es ironía, no es ironía. Y aquí está el punto, que cuando le traen la noticia a David que Absalón ha sido finalmente capturado, asesinado, ¿han leído lo que David hace instantáneamente? Trae un gemido, trae un dolor, un luto incontenible. ¿Por qué? Otra vez, aun cuando Absalón podemos decir que merecía por lo que le hizo el papá, por toda la disfuncionalidad y toda la historia que es trágica, no podemos evitar el hecho de que fuimos creados para reflejar al Dios que nos creó. El Dios es un Dios de comunidad, Él lo modela. Yo inclusive diría esto, esa sería mi perspectiva teológica o bíblica. Como hemos dicho anteriormente que la salvación es una experiencia legal o una transacción legal, o cuando ustedes leen, por ejemplo, la experiencia de Abraham en el capítulo 12, capítulo 15 de Génesis, que él creyó y le fue contado o acreditado por justicia. Es esa cuestión que estoy hablando, de una experiencia donde se le da el crédito de alguien más, se le transfiere de alguien más, y en este caso es ser justo delante de Dios, no inocente. Justo, la inocencia es importante y es el perdón de pecado, pero el perdón de pecados nunca es suficiente. El perdón de pecados es el principio, necesario, pero es el principio. La meta es justicia, porque Dios no puede relacionarse con gente inocente. Él solamente se relaciona con gente que es justa, y justo se implica, es una persona como que nunca ha pecado. Una persona justa es una persona como que nunca ha pecado, que es legalmente inocente, y en este caso, como es una experiencia de transacción legal, ¿sí? O sea, es un agente foráneo que te transfiere eso. Si piensan en una transferencia en un banco, cuando alguien te transfiere, cuando te pagan tu quincena o tu mensualidad, y es una cosa que pasa de la cuenta de la compañía a tu cuenta, es una transacción legal, que hay un documento que prueba, y aparte que está tu dinero ahí. Piensen en ese término en la salvación. Y estoy enfocando esto porque en el caso de Abraham, la Biblia dice que el momento en que él creyó, que fue la fe, el vehículo hacia eso, ¿sí? Su fe, su confianza, lo lleva a esa experiencia. Cuando él es acreditado o imputado, usamos la palabra imputar o acreditar, cuando hablamos de esa transacción legal, escuchen lo que estoy por decir, no tiene absolutamente nada que ver con la conducta de Abraham. En otras palabras, la Biblia no dice que Abraham vio el reporte del doctor, se dio cuenta que su esposa podía concebir, y a raíz de que cambió su situación de ser estériles a poder tener hijos, entonces creyó. En otras palabras, la situación nunca cambió, o no había cambiado, mejor dicho, eventualmente cambió, no había cambiado, y él creyó y fue contado por justicia. Entonces menciono todo eso porque cuando hablo de acreditación, de imputar, de transferir, quiero que piensen en la necesidad que tenemos de unos de otros, de comunidad. Yo no creo que es simplemente porque necesitamos iglesias o grupos o personas donde encontremos homogeneidad. Y yo estoy a favor de que busquemos otra vez personas, culturas, lenguajes que nos atraigan y que estemos con gente que nos caiga bien. Pero si somos honestos, la necesidad que tenemos de compañerismo, otra vez, de hijos, de padres, de hermanos, de buscarnos unos a otros, es algo que Dios en la salvación nos acredita o nos transfiere. Porque una vez más, hablamos de algo de un agente foráneo que nos transfiere eso. Entonces, cuando somos salvos, una de las cosas que hablamos de la salvación es que perdemos el derecho, y si están tomando nota, lo que estoy por decir es importante. Cuando somos salvos, perdemos el derecho de seguir creyendo, porque eso es lo que
pienso que todos creemos sin creerlo o sin decirlo, cuando pasamos a ser seguidores de Jesús, perdemos el derecho de seguir amando a Dios y tolerando al prójimo. Ese no es el mandato bíblico. El mandato bíblico es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, menciono todo esto porque así como perdemos el derecho a no perdonar, eso es un derecho que perdemos cuando somos salvos, porque la Biblia dice, hablando de la oración modelo, perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este perdón que ejercemos sobre otros es simplemente el ser mayordomos del perdón que Dios nos ha dado, ¿sí? A través de su gracia, en el cual nos lo dio para nosotros perdonar a otros. Entonces, si leemos ese versículo o la oración modelo, el Padre Nuestro, en dirección opuesta, aparentemente, si yo no perdono, el Padre no me perdona. Y si a mí no me perdona el Padre, mi destino es el infierno. Entonces, no perdonar a alguien más es literalmente yo buscar o yo decir que yo puedo entrar al infierno, yo puedo entrar al cielo por mi propia justicia. El perdón de pecados, la manera en que el Padre me perdona es porque yo reconozco mi condición. Entonces, de esa manera que acabo de explicar el perdón, yo creo que es también la cuestión del amor. Si Él nos ha amado, si Él me amó, si Él entregó a su Hijo, Juan 3:16 y un montón de pasajes, Romanos 5:8, todos los pasajes que podemos hablar acerca de cómo Él nos amó estando muertos en pecado, ese amor que Él puso en nosotros no es simplemente porque Él nos quiere en el cielo, es porque somos el vehículo precisamente para eso. Somos el vehículo para poder llevar a cabo el vehículo precisamente de mostrar ese amor. Y ahí es donde es requerido toda esta cuestión de relaciones. La realidad es que todo lo que estoy mencionando otra vez, y me encantaría que tomaran sus notas y me dieran unos minutos para poder navegar un poquito acerca de las notas esta noche, es precisamente ahí en sus notas lo que estamos mencionando con respecto a ello, porque es en comunidad donde vamos a evitar la tendencia a leer la Biblia a través de los medios sociales o a través de los eventos que están sucediendo. Personas que no vivimos en comunidad o que no aprendemos a crecer en similitud a Cristo en comunidad, que queremos vivir vidas otra vez, de tal manera que por inercia creamos nuestra propia definición del cristianismo, definición de la vida, definición del matrimonio, o sea, empezamos como cristianos a gradualmente caer en la autonomía. Es el tipo de personas que eventualmente, escuchen lo que se puede decir, eventualmente, y uso la palabra medios sociales, no porque soy crítico o en contra de los medios sociales, es porque esa es una de las fuentes de más relevancia hoy en día, que anteriormente, allá en aquellos años, teníamos que esperarnos hasta las 10 de la noche o 6 de la tarde, cuando fuera que salían las noticias en la televisión para enterarnos o leer el periódico para enterarnos qué pasaba en el mundo. Hoy en día no necesitamos hacer eso. Hoy en día la gente ni siquiera ve televisión, la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque tenemos acceso inmediato. Pero aquí es el punto. Es cuestión de tiempo y como cristianos, viendo los eventos de la vida, vamos a cometer el error, y digo error, basado en el cristianismo aislado, donde es un cristianismo de autonomía, donde vamos a buscar la Biblia para que me responda o me resuelva lo que está pasando en la vida o en mi vida. Y este es un problema hoy en día porque lo que vamos a encontrar en el libro de Amós es que la generación en el siglo VIII, el reino del norte, estas 10 tribus, que trágicamente su cosmovisión, su idiosincrasia, por lo que leemos en Amós, es guiada por lo que está sucediendo, no por lo que Dios dijo. Una vez más, en un momento dado esto es inevitable. Vivimos en un mundo gobernado por el Génesis capítulo 3. Inevitablemente somos seres imperfectos. Inevitablemente, si entramos en una relación de comunidad, sea matrimonio, sean suegros, sea iglesia, sea trabajo, sea gobierno, esto es cuestión de tiempo. Va a haber drama porque somos seres imperfectos. ¿Me explico? Entonces, el punto aquí no es tanto qué disfuncional es la situación, la vida, el matrimonio, la iglesia. Ese no es el punto. El punto es que independientemente qué tan difícil o qué tan placentera sea la experiencia de la vida, sea en la economía, sea en las relaciones personales, sea en la autoestima, sea en la salud. Ahorita la salud es cuestionable. Independientemente de esto, este es el punto y este es donde vamos por el resto del mes, es en comunidad, exclusivamente en comunidad, es como podemos recrear, retomar o a lo mejor por primera vez abrazar el hábito
de no ir a la palabra de Dios para usarla como si fuera una bola de cristal para que me diga el futuro o qué hacer con el hijo, qué hacer con la situación económica, o la otra que hacemos, trágicamente, porque estamos sobretomados, sobreacogidos con todo lo que está sucediendo personalmente y alrededor de nosotros. Vamos muchas veces a la Biblia y a lo mejor no la vemos como bola de cristal, pero a lo mejor la vemos como si fuera la lámpara de un genio que la frotamos para que salga alguien o algo y nos conceda ciertos deseos. Eso es lo que típicamente hacemos como cristianos. El no cristiano vive en este mundo como todos los demás, simplemente que no tiene un punto de referencia. El no cristiano no tiene la habilidad de ir a buscar la palabra de Dios, y aún si la lee, entendemos que para entender la palabra de Dios necesitamos al Espíritu Santo. La Biblia no es simplemente un libro arqueológico o un libro educativo o un libro innovador. La Biblia es literalmente la palabra del Dios, que es eficaz, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo enseña en Timoteo, y que tiene la habilidad de redarguir, de enseñar, de instruir y de transformar el corazón del hombre. Entonces, el prerequisito para poder entender el mensaje de la Biblia y traer su aplicación al contexto en que vivimos, tiene que existir la regeneración del alma, tiene que ser la persona salva. Escuchen lo que estoy por decir. Eso no implica que un no cristiano no pueda leer la Biblia o tenga cierto interés en las cosas del Señor. No estoy implicando eso y no estoy mandando a nadie al infierno, pero todo lo que estoy diciendo, voy a decir esto una vez más, el reto de vivir autonomía o de una manera autónoma dentro del cristianismo y fuera del cristianismo es que ya sea la palabra de Dios, ya sea cualquier otro tema, sea el matrimonio, sea mi esposa, sean mis hijos, sean los nietos, lo que sea, la tendencia va a ser, basado en mis circunstancias, buscar eso para que satisfaga mis circunstancias. Y otra vez, muchas circunstancias hoy en día son muy caóticas. El dolor es real, el luto es real, estoy consciente. Pero voy a decir una vez más, en el libro de Amós vamos a encontrar una generación que trágicamente lo que estaban haciendo, escuchen lo que estoy por decir, lo que estaban haciendo era obedecer lo que la misma Biblia dice, el problema era el corazón. Entonces, llegó un momento en el cual su experiencia religiosa era una experiencia que estaba basada en la liturgia o en el sistema o en la tradición o en la cultura o en la idiosincrasia, de las cuales Dios no se opone a esas cosas, pero esas cosas son vehículos hacia alguien y ese alguien es Dios. Entonces, en el caso de nosotros como latinos, como hispanos, como chilenos, mexicanos, nicaragüenses, de donde quiera que seamos, ¿sí? Nuestro trasfondo es importante y no podemos negarlo, es lo que somos. Solamente tenemos los filtros que tenemos, pero nada de eso, nada de mi idiosincrasia, costumbres, nada, inclusive mi teología, nada de mis preferencias puede convertirse o puede ser algo que se convierta en el motor de arranque. Lo que vamos a encontrar a través del libro de Amós y a través de la palabra de Dios es que, una vez más, considerando las circunstancias, considerando las altas de la vida, las bajas de la vida, independiente la incertidumbre de la vida, aún las tragedias de la vida, cuando llega el momento en lidiar con lo que el Señor ha dicho, hecho, está hablando o nos llama a hacer, esto se ajusta a esto, en lugar de simplemente venir aquí para encontrar soluciones prácticas, rápidas a la vida. Dios no existe simplemente para otra vez, como si fuera una bola de cristal o fuera una lámpara que le frotas y sale un genio y te va a responder tus preguntas. Entonces, todo es importante porque aquí es donde hablamos acerca de cómo la perspectiva bíblica es donde se encuentra la autoridad, no en mi perspectiva. Y aquí está lo interesante. La perspectiva bíblica siempre, y otra vez, están tomando nota, esto es importante, la perspectiva bíblica, entender lo que la Biblia dice y lo que la Biblia implica, siempre, 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 siempre produce aplicación. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que se siente. Una vez más, ¿están tomando nota? Escriban esto. Doctrina, teología, profundidad de las escrituras, siempre se traslada o se traduce relacionalmente, produce relaciones.
A diferencia de que te vas a encontrar, aquí está la diferencia, te vas a encontrar con personas que son extremadamente capacitados, conocimiento profundo de las Escrituras. Estoy hablando de la generación que crucificó a Jesús. Estoy hablando de alguien como Saulo de Tarso, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Estoy hablando de que históricamente a Saulo de Tarso, que eventualmente es el apóstol Pablo, es una persona que históricamente se le da tal vez el crédito o se le pone el equivalente que él tenía o tuvo 2 doctorados en teología, en su conocimiento y todo eso, pero perdido, sin Cristo. ¿Por qué? Porque la perspectiva bíblica siempre produce una encarnación en el mundo en que vivimos. La perspectiva bíblica es algo que entre más caminamos, más profundizamos, más entendemos, más somos confrontados con el evangelio, más produce esa habilidad de encarnarnos, de manifestarla, de expresarla en un mundo en necesidad. Y otra vez, menciono todo esto porque muchas de las veces esto lo vemos como algo, muchas de las veces la iglesia esto lo ha divorciado y mucha gente, y otra vez, no sé si esto va a ser relevante o va a resonar con algunos de nosotros, pero mucha gente dice esto, eso es lo que dice. Y otra vez, para los que me han escuchado hablar de esto anteriormente, voy a sonar repetitivo, pero otra vez, estoy hablando como alguien que batalla con esto, no estoy hablando como alguien que critica esto, pero yo sigo insistiendo en la predicación expositiva, a diferencia de la predicación temática. Y digo expositiva porque en la temática, y otra vez estoy haciendo generalidades, yo sé que hay excepciones a la regla, y estoy hablando de metodologías, ¿verdad? Simplemente cómo predicamos. Tanto temática como expositiva predican la palabra de Dios. Y se puede predicar. Es simplemente en metodología, si no tenemos cuidado en la temática, y aparte porque típicamente como iglesias, basado en lo que dije hace rato, porque nos sentimos abrumados cuando venimos a una iglesia o a escuchar un estudio, algo, es porque esto muchas de las veces apremia, es algo de urgencia, lo que está pasando en el mundo, en mi vida y todo eso. Entonces, vengo a una iglesia o vengo a un estudio o busco o voy a mi experiencia personal de buscar la Biblia y típicamente, porque típicamente venimos con necesidad, estamos buscando respuestas a las necesidades. En la predicación temática, muchas de las veces, iniciamos el sermón o la enseñanza con la aplicación. La basamos en lo que la gente debe de hacer, qué cambios necesita hacer, qué necesita implementar, qué necesita cambiar para lidiar con lo que está viviendo. Y lo que estoy tratando de explicar es que eso tiene su lugar en la exposición de la palabra de Dios, pero la conducta del pueblo de Dios en el tiempo de Amós, la conducta del pueblo de Dios en el tiempo de Cristo, la conducta en el pueblo de Dios en la iglesia primitiva, la conducta del pueblo de Dios en medio de una pandemia en el siglo XXI, no es el evangelio. El evangelio es la perspectiva bíblica, es la conducta de Cristo. Que la conducta de Cristo, una vez más, hablando de lo que dije al principio, en cuestión de transacciones legales, en cuestión de ser imputado, en cuestión de esa transferencia que es la salvación del alma, la conducta de Cristo fue imputada, fue transferida. En otras palabras, cuando hablamos de ser regenerados, de ser perdonados y de ser justificados, estoy usando terminología teológica que implica todo esto que estoy explicando, ¿sí? Esa justificación, el hecho de ser hechos justos, es porque alguien me transfirió, me dio, me acreditó su justicia. Entonces, cuando hablamos de la perspectiva bíblica, si están tomando nota, la perspectiva bíblica es la conducta de Cristo. La conducta de Cristo, vean lo que voy a decir, la conducta de Cristo siempre, siempre, siempre ha sido depositada o ha sido confiada o ha sido hasta cierta manera, pienso en las parábolas donde habla acerca de administración de mayordomos, ¿sí? Ha sido puesta en un contexto de administración. Entonces, la conducta de Cristo ha sido depositada en la iglesia, ha sido depositada en el cristiano. Entonces, la aplicación de la Biblia somos nosotros, en el sentido de cómo vivimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo es que tomamos decisiones. Pero una vez más, voy a decir una vez más, en la predicación temática, lo que típicamente encontramos son sermones o estudios bíblicos donde iniciamos con un tema, con una necesidad, con una pandemia, con un funeral, con una dedicación de bebé. Todo eso es legítimo y es importante, pero si algo tenía la generación que estamos leyendo en el libro de Amós es que eran buenos en cuestión de la aplicación. Tenían las cosas figuradas, tenían muchos temas literalmente en su lugar, pero trágicamente se habían olvidado de la perspectiva
de Dios. No podemos seguir divorciando esto, no podemos seguir distanciando esto. Esto es parte de ello. Y estoy por pedirles que abran sus micrófonos porque quiero escuchar acerca de lo que acabo de decir. Quiero que me digan qué piensan de esto, pero antes de hacerlo, escuchen lo que voy a decir, porque estoy hablando una vez más como alguien que batalla con esto y estoy hablando con un poquito de prejuicio, porque típicamente lo que escucho, esto es lo que escucho y es lo que hemos visto y todos batallamos con esto, es que si predicas doctrina, la gente se te va a dormir. Si predicas muy profundo, le va a pasar por arriba a la gente. Y otra vez, es una de esas cosas en las cuales, y nosotros tenemos 3 hijos que son ya jóvenes adultos o adultos jóvenes, de los cuales parte de su independencia al hacerse adultos es que están tomando sus decisiones, y es obvio que me interesa mucho como padre que mis hijos tomen decisiones correctas. Pero, aquí está el punto, las decisiones que toman ellos, que tomamos nosotros, oramos para que la base no sea simplemente el que ellos tengan la habilidad de discernir lo que es lo correcto, que la actitud, las decisiones, la idiosincrasia, la cosmovisión sea el producto de alguien más. Sea la cosmovisión de alguien más, sea la actitud de alguien más, sea, otra vez, ¿recuerdan lo que usamos como transferencia? Imputar, lo que es acreditar. ¿Por qué? Porque una vez más, porque yo por mucho que ame, por mucho que trate, por mucho, ¿sí? Lo hermoso del evangelio es que esa salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero esa experiencia de salvación, como es por gracia, no es por obras, es por gracia, a través de la fe. Por favor, escuchen lo que voy a decir. A la luz de la Biblia, es una experiencia donde se lleva a cabo a través de un evento, la regeneración del alma, pero produce un estilo de vida. Entonces, el reto del cristiano es vivir el resto de su vida a través de la gracia y no por obras. Entonces, lo que hace la gracia es que me da la habilidad de expresar las obras de alguien más. Entonces, una vez más, cuando veo la situación en mi hogar, en mis hijos, cuando veo la situación de una iglesia, es obvio que deseo que tomemos decisiones correctas, que hagamos lo correcto, pero esa experiencia de obediencia, de hacer lo correcto, tiene que estar basado en alguien más. Y esa alguien más escrito. Ok, una pausa aquí rápidamente. Abran sus micrófonos. Quiero escuchar de ustedes. Comentarios, preguntas. ¿Qué les parece esto? Hermanos, un comentario. Yo creo que, y a ver qué puede ahondar usted. Usted nos ha hablado acerca de, ha dicho que cuando los profetas como Amós hablaron palabra de Dios, pero cuando Cristo habló es Dios mismo hablando. Yo pienso que con esto que usted acaba de decir, la conducta del cristiano, la conducta de la iglesia, pienso que cuando una iglesia no tiene una cristología bien fundamentada, su eclesiología, pues va a ser de la misma manera, ¿no? Por ello es que las iglesias de hoy día vemos una eclesiología totalmente desarticulada con lo que Cristo hizo, con esa imputación transferida. Entonces, la iglesia de hoy, sobre todo en nuestra denominación bautista, a lo largo y ancho de México, hablo de nuestra denominación porque es la que conozco más, se vive una autonomía. La iglesia piensa que una vez imputado y transferido esa justicia de Cristo, nosotros podemos hacer y deshacer. Entonces, esto es una desarticulación, de manera entonces que vale mucho lo que nos está diciendo, ¿no? Pero yo pienso eso, ¿no? Que cuando hay una mala concepción, una mala cristología, ha perdido la perspectiva, dice usted, la perspectiva bíblica. Cuando hemos perdido la perspectiva bíblica, vamos a desarticular y obviamente vamos a tener una eclesiología pues fundamentada en que pues yo soy cristiano porque voy al culto, ¿no? Yo soy cristiano por la liturgia, o soy cristiano porque tengo una conducta moral. No sé si me hago explicar. No, claro que sí, claro que sí. Y la única cosa que voy a mencionar, hermano, y estoy completamente de acuerdo contigo, es esto, es de que, porque voy a asumir, y a veces no es bueno asumir, pero voy a asumir esta noche, y yo sé que muchos de ustedes son nuevos, por primera vez están conectando, muchos de ustedes están regresando otra vez, y en fin, independientemente, yo voy a asumir que una de las cosas que tenemos en común en esta noche, al estar aquí, es porque amamos a Dios, amamos su palabra y amamos a su novia, que es la iglesia. Entonces, aun cuando tienes razón,
y muchos de nosotros, si no es que todos, hemos dado nuestra vida a la iglesia, o sea, amamos la iglesia. Y a donde voy es esto. Cuando hablamos de la eclesiología, que es básicamente la doctrina de la iglesia, tienes razón, y dándole un poquito de beneficio de la duda a la iglesia, porque la iglesia es el producto de vidas, de cristianos, de familias, de individuos. Tengo la impresión que esa eclesiología o esa doctrina mal autónoma o mal interpretada, lo que tú quieras, mal aplicada, es el producto de vidas personales mal aplicadas. Entonces, en otras palabras, a la luz de la Biblia, y eso es inclusive ahorita me haces recordar o me haces traer que uno de los temas principales en Amós, si es que están tomando nota, es precisamente que en la generación en la cual Amós está profetizando el reino del norte, las 10 tribus, esta gente, y quiero que conectes con lo que acabamos de decir ahorita, esta gente trágicamente no actuaban responsablemente de una manera personal que producía una actitud irresponsable de una manera corporal. Entonces, hablando de iglesia, que sería la cuestión corporal, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando hay disfuncionalidad, cuando hay esa falta de entendimiento y en lugar de autoridad, lo traducimos como autonomía y todo ese tipo de cosas, yo argumentaría, dando el beneficio de la duda a la iglesia, por el amor que tenemos por la iglesia, porque es la novia de Cristo, es de que es el producto precisamente de los que somos miembros de la iglesia. Entonces, menciono todo esto porque no es una u otra, sino son las dos, ¿verdad? O sea, es personal y colectivo, ¿no? La Biblia ve la vida en sí integrada. No existe tal cosa como vida privada y vida pública. No existe tal cosa como que yo en la casa soy esto y hago y digo y pongo y tengo estas costumbres, pero cuando estoy en la iglesia soy diferente. Bueno, esa es una vida, ¿cómo se dice?, de duplicidad, o sea, es una vida de dos caras. A la luz de la Biblia no existe eso. Inclusive dentro de las cualidades de aquellos que somos llamados a servir o liderar en la iglesia, el apóstol Pablo, hablando a las iglesias del primer siglo, dice: el que no pueda gobernar en su hogar o el que no pueda llevar a cabo una vida de responsabilidad a nivel personal, no va a poder ejercerlo a nivel corporal o colectivo. Ahora, todo esto, otra vez, es para enfatizar lo que acabas de decir, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo le hacemos? Porque la mayoría de nosotros estamos, o sea, todos sin excepción estamos o en una iglesia establecida o en una iglesia que a lo mejor es una plantación o deseamos plantar una iglesia. Estamos en una iglesia donde estamos en una le llamamos como plateau, que estamos como estancados. Algunos vamos en declive, algunas son vibrantes, están creciendo. Independientemente de dónde estemos, ¿qué hacemos al respecto? Esta sería mi manera de presentarlo o de navegarlo a través de lo que Amós nos va a enseñar a través de este mes. Y si están tomando nota, otra vez, aquí está algo. Yo vería tres cosas o vería tres principios aquí. El primero de ellos tiene que ser la cristología, la doctrina de Cristo. La palabra cristología es otra vez una palabra compuesta: logos, estudio, Cristo, el estudio de Cristo o la doctrina de Cristo. Cristología, así como biología, es el estudio de algo, ¿verdad? De la vida o cualquier otra palabra que usemos. Entonces, en este caso, cristología. Yo diría que todo cristiano, porque somos los cristianos somos colectivamente la iglesia. Entonces, usemos intercambiablemente corporal y personal, porque la Biblia lo presenta como una sola cosa, una vez más, ¿verdad? O sea, la Biblia lo ve como una sola cosa, tanto lo personal como lo corporal. Entonces, como cristianos, el epicentro de nuestra vida tiene que ser la Biblia, porque la Biblia es un libro cristológico. Es un libro que su enfoque es la Biblia no se trata de la nación de Israel, la Biblia no se trata de la iglesia, la Biblia no se trata del infierno o del cielo. Todos esos son temas importantes, cruciales, que necesitamos saber, conocer, entender y verlos desde la perspectiva bíblica. Pero el punto de la Biblia es Cristo. Inclusive yo diría esto, y otra vez, me han escuchado decir esto anteriormente. El Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, o la Biblia entera, se interpreta a través de ¿quién? A través de Cristo. Porque ahorita mencionabas, hermano, cómo Cristo no es simplemente un rabino que nos enseñó acerca de Dios, sino que es Dios enseñándonos. Entonces,
entendemos que tanto autores como Amós, inspirados por el Espíritu de Dios y hablaron la palabra del Señor, Cristo tuvo esa misma inspiración. Y otra vez, es ese misterio donde recibe, pero Él es Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces, Cristo es el típico que va a decir y estas palabras de Cristo, frases de Cristo, son las que lo meten en problemas. Cuando dice, ustedes han escuchado, pero de cierto les digo hoy. Entonces, eso está mostrando la supremacía de Cristo aún sobre la Biblia. No está implicando que está incompleta, no está implicando que está mal, simplemente le está diciendo lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes han abrazado, la manera en la cual han visto a Dios obrar a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de la historia, en su revelación especial, que es la palabra de Dios, yo soy la razón. Entonces, por eso es que cuando decimos a nivel cristianismo personal y colectivo, tenemos que iniciar con la cristología. La cristología, escuchen lo que estoy por decir, la cristología, si están tomando nota, esto es lo que significa. Es entender, es leer, es asimilar, es escuchar, es procesar todo lo que Cristo dijo de su persona. En las iglesias o en los cristianos que practican el evangelio de la prosperidad, que no es el evangelio de Cristo, es el tipo de iglesia o de cristianos que van a la Biblia a ver lo que Cristo dijo de mi persona. Una vez más, aquí el punto no soy yo, aquí el punto no es la pandemia, aquí el punto no es mi necesidad, no es lo que siento, no es lo que pienso, no es lo que me pasó, no es lo que deseo hacer. Todo eso es válido y lo podemos hablar y yo creo que la Biblia instruye qué hacer en todo eso, pero el punto, el eje, el centro de esta conversación y de toda la escritura y de la vida, tanto esta como la que es por venir, es la persona de Cristo. Entonces, cristología es simplemente, una vez más, es entender y es creer lo que Cristo dijo de su persona. Yo argumentaría que la salvación del hombre es la habilidad dada por Dios. Escuchen lo que puedo decir. La salvación del hombre es la habilidad dada por Dios, no es por mí mismo, es dada por Dios de creer lo que Cristo dijo de él. Esa es salvación. Es creer lo que Cristo dijo de él. Y menciono eso porque si no me enfoco en lo que él dijo de su persona, una vez más, voy a hacer lo que muchos hacen en el Evangelio de la Prosperidad, es buscar pasajes que hablen de mi persona. Entonces, leer, por ejemplo, ¿cuál es ese pasaje? Es Crónicas 2:7. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí?, se humillaren y buscaren mi rostro. Otra vez, yo no estoy en contra de que leemos ese tipo de pasajes hablando de nosotros y humillándonos y todo ese tipo de cosas, pero ese pasaje está hablando de la nación de Israel en particular, ¿verdad? Entonces, por favor, escuchen lo que estoy diciendo, porque no quiero sonar crítico. La cristología inicia abrazando, creyendo lo que Cristo dijo de sí mismo. Y la cristología concluye, con eso inicia, concluye en creer, en abrazar y en imitar a través de la intervención exclusiva del Espíritu Santo en todo lo que Cristo hizo. Entonces, no solamente creo lo que Él dijo de sí mismo, pero empiezo a hacer lo que Él hizo. Y menciono la intervención del Espíritu Santo porque yo no creo que hay una sola persona sobre la faz de la tierra, cristiana o no cristiana, que pueda creer lo que Cristo dijo de sí mismo y hacer lo que Cristo hizo por sí mismo, por un estudio bíblico o simplemente por devoción. Ahora, todo esto lo estoy mencionando porque esa es la razón por qué continuamos diciendo, si esta es la cristología, lo que acabo de decir, esa es la razón por qué Cristo hubiera sido en vano o en balde que Él hubiera nacido un jueves, que Él hubiera sido crucificado el viernes, nace el jueves, bebé, crucificas al bebé y el domingo resucita. Eso hubiera sido en balde. Sí, era necesario que Cristo viviera 33 años de su vida, que caminara en perfecta obediencia, porque su obediencia, escuchen lo que estoy por decir, su obediencia está basada en lo que Él dijo de sí mismo. Acuérdense lo que Él dijo de Él mismo. Entonces, Él tuvo la habilidad de afirmar lo que el Padre dijo de Él, que Él habla de su persona, casarlo con su estilo de vida. Entonces, su manera de vivir, su obediencia, su perfección de 33 años es el producto de lo que Él dijo de sí mismo. Escuchen lo que estoy por decir, porque de esto empezamos al principio a hablar de esto. Todo esto que acabo de decir, las afirmaciones de Él y su estilo de vida,
La persona cuando viene al conocimiento de Cristo, todo eso es transferido e imputado. Está y habita dentro de la vida del cristiano. ¿Por qué? Dos cosas. Una es porque la única persona que el Padre aprueba, acepta, la única persona donde el Padre encuentra su beneplácito, hablando de su bautismo por inmersión, Juan el Bautista sale del agua y dice, este es mi Hijo amado en el cual encuentro complacencia, es Cristo. Entonces, para yo pensar o yo afirmar que yo soy acepto ante el Padre es a través del amado. La única manera en que yo puedo ser reconciliado con Dios es a través de la persona de Cristo. Y cuando hablo a través de la persona de Cristo, no es simplemente hacer una confesión con la boca de que Cristo es mi Señor. No es simplemente la confesión de mis pecados y hacer una oración para recibirle. Es entender que, una vez más, la salvación es el afirmar y es el tomar decisiones a través de todo lo que Cristo dijo de su persona. Entonces, cuando la vida, cuando la situación no tiene sentido, cuando la prueba está trayendo esa presión y cuando mi mente empieza a decir cosas o afirmar cosas que van en contra de lo que Cristo afirmó, es donde regresamos a tomar esta conversación. Entonces, creemos que esa es la cristología. Una vez más, déjame tantito. La cristología, porque hablé de tres cosas, esa es la cristología. La cristología lo que necesita hacer es llevarnos a una misiología, que es ahora el estudio o la teología o la doctrina de las misiones, o sea, del propósito, de la razón, de el peregrinar de la vida. En este caso, esa misiología es la persona de Cristo. Y la misión de Cristo son sus 33 años. Sabemos que su pasión es obviamente el entregarse en un madero, morir, ser sepultado y resucitar. Eso lo podemos ver como la pasión, como el clímax de todo ello. Pero voy a decir una vez más. La razón que Cristo sale de la tumba el domingo en la mañana, que el Padre lo resucita a través de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu de Dios, resucita ese cuerpo y es un cuerpo glorificado, es por la obediencia de 33 años en perfección de Cristo. Entonces, su misión, vea lo que voy a decir, la vida cristiana, personal, colectiva, que es una misma cosa, es afirmar lo que Cristo dijo de sí mismo, es adoptar el estilo de vida de Cristo. Es donde empieza la salvación. Yo argumentaría que la santificación, yo diría que el caminar en similitud de Cristo es poner en práctica la misión de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, cuando hablamos acerca de mis sueños, de mis anhelos, de mis inclinaciones, de lo que yo pienso, de qué es lo que me atrae, tiene que ser lo que le atrae a Cristo. Tiene que ser la mente de Cristo. Tiene que ser las inclinaciones de Cristo. Tiene que ser, y aquí hago un paréntesis, un súper paréntesis. No es irónico. Y otra vez, yo sé que van a decir, pero ese es Cristo, y Cristo es un poquito diferente. No, Cristo fue muy diferente, no poquito, muy diferente, pero aún así voy a mencionarlo. En su obediencia y perfección, su misiología, se dan cuenta, y aquí estoy hablando a todos, no nada más a los solteros, a todos, se dan cuenta que Cristo encontró su beneplácito precisamente en satisfacer al Padre, en vivir para el Padre, siendo él una persona que nunca se casó, que no tuvo la necesidad de tener relaciones sexuales. Y menciono todo esto porque tenemos una generación hoy en día, hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, que trágicamente traducimos la sexualidad no como lo que hacemos, sino lo que somos. No es más, hoy en día, porque se ha invertido el papel de muchas cosas y trágicamente vivimos en una generación que se trata de lo que hacemos, no de lo que somos en Cristo, hablando de la sexualidad. ¿Sí? Vemos la soltería como si fuera un problema. O sea, como casados cometemos el error de decir que los solteros están mal o tienen problemas por no casarse. Y pensamos o comunicamos que el matrimonio es como la cúspide o lo más importante. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y es algo hermoso el matrimonio. Lo recomiendo y deseo que se casen. Y la realidad es que la mayoría de nosotros no tenemos el don de abstenencia, así es que es mejor que nos casemos. Pero escuchen lo que voy a decir. La cúspide, el enfoque de esto es la misión de Cristo. Sea casado, sea soltero otra vez, porque no creo que el divorcio es el pecado capital, pero no lo promuevo obviamente. Pero todo lo que estoy diciendo es que démonos cuenta que la satisfacción del hombre se encuentra no solamente en abrazar lo que Cristo dijo de sí mismo, no solamente en abrazar el estilo de vida de Cristo, pero es ahora ese estilo de vida de Cristo llevado a una aplicación. Entonces es cristología, misiología, y es donde entra finalmente la eclesiología. Ahora sí, la iglesia, que es el componente de hombres y mujeres como tú y yo, ahora sí, nuestra vida de manera personal y manera colectiva, vean lo que voy a decir, nuestra vida se adapta
a la misión de Cristo. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia existe para lo que Cristo existió. Entonces, regresando a lo que mencionabas, hermano, hace rato con respecto a la autonomía, la manera en que muchas de las veces trágicamente traducimos, la iglesia termina haciendo, la iglesia termina practicando, la iglesia termina viviendo experiencias que van en contra del carácter de Cristo. Y eso lo hacemos porque somos autónomos, lo hacemos porque tenemos constituciones, lo hacemos porque permitimos teología no bíblica, porque escuchamos predicación o enseñanza que no es bíblica, y el problema muchas de las veces no es que alguien esté enseñando doctrina no bíblica, el problema es que lo permitimos y nadie tiene problema cuando alguien está enseñando doctrina no bíblica. Si a eso le agregamos que nadie está leyendo la Biblia o que no la leemos y que simplemente estamos acostumbrados a que alguien más nos diga qué es lo que dice la Biblia, es obvio que estamos pidiendo a gritos que esta conversación se haga completamente desconocida y difícil de procesar. Entonces, otra vez, yo argumentaría que es cristología, eclesiología, perdón, cristología, misiología y eclesiología. Y con esto termino. El reto que tenemos hoy en día, ese es el reto que tenemos hoy en día, es el reto para todo cristiano. Y si no crees lo que estoy por decir, probablemente es una señal de que tienes el reto, porque vivir negándolo es parte del problema. La mayoría de nosotros vivimos como cristianos con esos tres principios, pero a la inversa. En otras palabras, hoy en día somos el tipo de generación que no cuestiona la salvación, no cuestiono la eclesiología, no cuestiono la aplicación, la manera en que vivimos, las idiosincrasias que tenemos. Pero trágicamente somos la generación que lo que estamos haciendo, porque ya traemos una agenda, otra vez, somos la generación que trágicamente mi sexualidad no es lo que hago, es lo que soy. Y ahí es donde tenemos una diversidad de maneras de vivir, donde adulterio, fornicación, homosexualidad, en fin, entre cristianos es un tutti frutti. Porque el problema no es la homosexualidad, el problema es la moralidad, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos de esa manera, y la eclesiología o mi persona es lo que está arriba, entonces ahora lo que necesito es un Dios, porque creo que hay un Dios que simplemente bendiga mi misión, porque yo ya sé exactamente qué es lo que quiero hacer con mi vida. Yo tomo mis decisiones, o sea, estoy capacitado, inclusive, o sea, soy una persona que he luchado, que me he esforzado y, en fin. Entonces, vemos iglesias que ya tienen su manera de pensar, que trágicamente han confundido metodología con teología, que han confundido función con esencia, y entonces nada más lo que hacemos es que yo voy a hacer lo que siempre he hecho y no me van a cambiar, y solamente necesito a alguien que lo bendiga. Y lo último, aquí está lo último, la cristología se convierte nada más otra vez en una bola de cristal, en un genio de la lámpara, que necesitamos un Dios que otra vez simplemente bendiga mi agenda, y es un Dios que simplemente tiene que llevarme a mí a los lugares o las experiencias que yo deseo. O sea, por eso vine al cristianismo, porque me promete vida eterna. Vine al cristianismo porque aquí es donde yo pienso que el cáncer de la predicación, de la prosperidad, nos está matando, porque es precisamente lo que está haciendo. O sea, invierte los papeles donde el enfoque de atención no es Cristo, el enfoque de atención soy yo. El enfoque de atención no es la agenda del reino, es mi propia agenda. El enfoque de atención no es lo que Cristo dijo, sino mis circunstancias, y necesito un Dios que bendiga mis circunstancias o me las arregle. Si ese no es el evangelio. Ok. Espero que haya sido un poquito claro eso o que ayude de alguna manera. ¿Comentarios? ¿Alguien? Antes de seguir, porque tengo una cosa más que compartirles y vamos a terminar ya. Quisiera opinar. Háblame, hermano. Quisiera opinar de que yo predico exactamente lo mismo que usted dice, pastor. Desgraciadamente hemos tenido la iglesia como a Dios como el Dios dispensario o el Dios despensa, como digo yo. Dame, 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 dame. Y la iglesia no hace nada por vivir como Cristo vivió, lo que Cristo hizo y su misión. Y yo estoy para hacer lo que Cristo... Siempre yo me pregunto, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y eso es lo que nosotros hemos perdido de la visión. ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga? Los mensajes más aplaudidos son los que hablan de bendiciones, de bendiciones, de bendiciones, que Dios te va a dar esto, te va a dar esto otro, te va a dar esto otro, te va a dar esto otro. Pero los mensajes menos aplaudidos son cuando ponemos la exigencia de lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso, hermano. Y ahorita me hace recordar, hermano, que en este caso, otra vez hablando de los mensajes, hablando de la bendición de Dios, cuando iniciamos con la cristología, con Cristo, lo que Él dijo de sí mismo, su estilo de vida,
y eso determina la misión, el propósito, la razón por qué soy soltero, por qué estoy casado. O sea, Él es el todo en mi vida, personal y colectivo, y eventualmente llegamos a nuestras personas. Uno de los productos de ello, basado en lo que estás hablando ahorita, es que importante que es la bendición, porque esta es la realidad. Regresando a esto, o sea, la situación está difícil muchas de las veces. O sea, el mundo que vivimos definitivamente está gobernado por Satanás. Y sí necesitamos sanidad, necesitamos intervención, necesitamos un montón de cosas. Y irónicamente, Él siendo nuestro Padre Celestial, Él se complace en bendecirnos. O sea, es su naturaleza como Padre que Él bendice. Pero aquí está el punto, aquí está el punto. Regresando al Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad se enfoca en la bendición. El Evangelio se enfoca en que Él es la bendición, no lo que Él produce. Entonces, menciono esto porque, por ejemplo, otra vez, y ya que estamos hablando del Evangelio de Prosperidad o de ese tipo de corrupción del Evangelio, que trágicamente se traduce en mucho esa cuestión monetaria, cuando pensamos en el diezmo, por ejemplo, yo argumentaría, porque mucha gente va a decir, si tú diezmas, Dios te va a bendecir. Y yo argumentaría que el diezmar es la bendición. Porque sin Cristo, mi tendencia es quitar, no es dar. Una. Número dos, es obvio que hay un componente de obediencia, hay un principio bíblico en cuestión del diezmar, y otra vez ahorita no es el tiempo para hablar de eso, pero eso lo que yo argumentaría es esto. La bendición no es diezmar. La bendición no es que Dios te va, la cosa no es que Dios te va a bendecir al diezmar. El diezmar es la bendición, número uno, y esa es la razón. La razón es porque, y regreso a mis años formativos, a mis años de cómo esto, y no quiero sonar legalista en este aspecto, espero que no esté sonando, pero estoy hablando simplemente otra vez de las cosas que fuimos educados y formados. Llega un momento en el cual el punto no es diezmar, porque la bendición es el diezmar, no lo que vas a recibir. Es entender que la bendición se encuentra en que el 90% de lo que administras o que te corresponde administrar, glorifiques a Dios con ello. Eso es lo que yo veo como esa habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo, donde porque lo opuesto sería diezmo. Dios tiene que bendecirme y con el 90 hago lo que yo quiera, vivo como yo quiera. Otra vez empiezo a invertir el orden donde simplemente necesito un Dios que provea mi sustento económico usando la cuestión del dinero, y porque yo ya tengo una agenda, yo sé lo que voy a hacer. Y menciono todo esto, aquí es donde voy. En mi generación, otra vez formativa, en mi generación, a través del ministerio y todo ese tipo de cosas, trágicamente estudié, trágicamente he vivido con una generación donde muchos de mis contemporáneos o no están o dejaron el ministerio porque simplemente no pueden ajustar sus estilos de vida a lo que el ministerio provee en cuestión de remuneración. Y estoy consciente que la situación es difícil y que la mayoría de nuestros pastores batallan o se batalla económicamente. No minimizo nada de eso, pero a donde voy es otra vez, es de las ideas preconcebidas que tenemos con esta mentalidad donde otra vez simplemente necesitamos un genio de la lámpara que nos dé respuestas rápidas y fáciles. El reto que estamos teniendo ahorita, que yo digo que se agudiza, es precisamente que estamos en medio de una pandemia y estamos en medio de situaciones nunca antes vividas. Entonces, estos valores, estos principios, cristología, misiología, eclesiología o a la inversa, cualquiera que sea el caso, esto que estoy hablando ahorita, la pandemia hace que salga a flote. En un momento dado, estas cosas pueden ser abrazadas teológicamente o doctrinalmente, pero en la práctica muchas veces la doctrina, por eso es lo que decía hace rato en cuestión de esto, ¿sí? A la luz de la Biblia, esto es una sola cosa, es una moneda, esas son dos caras de una sola moneda, de que la doctrina siempre se traduce en algo relacional. La doctrina no es algo que te aísla o que te hace superior a otros o que te hace sentir mejor. Simplemente que estamos hablando de una expresión. Porque si alguien ilustra la teología en toda su esplendor es Cristo. Y si alguien algo le caracterizó a Cristo es su vida relacional. Es la manera en que Él convivió. Es la manera en que Él encarnó sus enseñanzas. Ok, me voy a detener aquí porque son las 8:26 para mí. En otros lugares, yo sé que es 1 o 2 horas más adelante, a lo mejor algunos están 1 hora antes de esto, no lo sé, pero una de las cosas que yo les invito a que hagamos cada semana, por la cuestión de lo que hablamos en el sílabo, es de que ahí en el chat del Zoom, al estar conectados, nos hagan el favor de poner su nombre, de poner el lugar donde se conectan, de poner la iglesia donde se conectan, porque yo empiezo a cazar, empiezo a conectar los nombres de ustedes, los veo aquí en el Zoom, con sus tareas,
y porque pues, es bastante la gente, entonces son bastante las tareas y esto me ayuda a mí mucho para poder organizarnos y otra vez los diplomas que estamos dando y vamos a dar a través de las graduaciones, todo eso nos ayuda en la logística y nos ayuda en esto. ¿Algún otro Pastor, comentario antes de irnos? Pregunta, háblenme. quería hacerle una pregunta. Háblame. Según lo que entiendo, por lo que respecta al libro de Amós, pienso que Amós en ese tiempo, en ese siglo VIII, está colocando en evidencia una masa putrefacta del formalismo religioso que existía en ese tiempo y de la corrupción espiritual. Ahora, este Amós, yo creo que todo su libro clama por justicia. Y obviamente que como vivía cerca de Jerusalén, él predicó o profetizó en el reino obviamente del lado norte, y sabe que haciendo como un paralelismo es lo que está ocurriendo hoy en día, no solamente en mi país, sino en forma global en todo el mundo. Hay una corrupción en el poder del gobierno y una corrupción, disculpe que vaya a decirlo así, a lo mejor voy a herir algunos sentimientos, pero casi corrupción en la iglesia, a todo nivel. Muchos se hacen llamar apóstoles. Y nosotros que podríamos ser los Amós de la Biblia, no estamos preparados en sabiduría o en conocimiento bíblico para poder realizar la tarea encomendada por Dios, porque muchas veces escuchamos en nuestras propias iglesias mensajes que no concuerdan con lo que nos enseñaron, no concuerda con lo que hemos leído, no concuerda, y como no decimos nada, como nos quedamos callados, porque lo dijo el predicador, para no ofender a nadie, puede decir eso, vamos viendo, como usted decía, la perspectiva bíblica es mi manera de yo como visiono, ¿no es cierto?, mi perspectiva de la Biblia hacia cómo yo estoy viviendo, mi medio socioeconómico, mi lugar donde vivo, lo que yo aprendí, lo que yo sé estudiando, si fui a la universidad voy a tener un poquito más conocimiento, pero la perspectiva bíblica mía es que yo acomodo la Biblia a mi, ¿cómo podríamos llamar? A mi momento, y de esa manera la ilustro. Pero cuando usted dice que nosotros no sabemos cristología, o no la hemos estudiado, o misiología, o eclesiología, porque no nos enseñan, no la hemos estudiado, hemos sido flojos, no hemos sido creyentes o cristianos para dejar que los otros nos instruyan, y no hemos sido discípulos de hacer lo que Cristo dice. Cuando estudiamos esas cosas, que para mí ahora lo estoy viendo que son súper importantes, es como yo ahora voy a ver en todo el perímetro de Cristo, o sea, mi cristología o mi estudio de Cristo, que es prácticamente la vida de Cristo para que la iglesia crezca, y la iglesia soy yo, voy a tener otra visión. Y esto recién como que me cambió mi manera de ver. Entonces necesito estudiar mucho más de esto, porque yo necesito dar una enseñanza de excelencia, como se dice. Pero me encuentro con que Amós, obviamente que clama yo creo que en el largo de su Biblia clama por justicia. Y hermano,
Déjame interrumpirte antes de que me olvide esto. Lo que acabas de decir es extremadamente importante. Una de las características, si analizas los llamamientos de los cuales encontramos en la Biblia, de cada uno de esos profetas, apóstoles, de todos ellos, uno de los distintivos de estos hombres que sirvieron a Dios o que fueron las voces de Dios en un contexto de, otra vez, de esto invertido, ¿verdad? En lugar de cristología, misiología y eclesiología, estaba invertido, es que entre más o cuando se encontraron con Dios para ser llamados a este tipo de experiencias, es interesante que ellos no, que su reacción no fue el ver el caos a su alrededor, pero ver su propia condición. Y menciono todo esto porque los que tenemos el privilegio de liderar, los que tenemos el privilegio de servir, los que tenemos el privilegio de sentir hambre por las cosas de Dios, yo creo que lo que acabas de mencionar es muy cierto a nivel cultura, a nivel liderazgo, a nivel familia, a nivel iglesia, por todos lados, o sea, la cuestión de corrupción, pero es corrupta porque somos nosotros los líderes. En otras palabras, el problema no lo podemos ver allá, el problema está en nosotros. Y mi punto es que estos hombres, hablando de Isaías, hablando de Amós, hablando de Daniel, hablando de todos ellos, aun cuando fueron llamados a profetizar y fueron llamados a hacer tareas que ellos realmente no querían hacer, porque otra vez, leamos a Jeremías y Jeremías, o sea, en fin, el punto es este. El punto es de que personas, iglesias, familias que se acercan o que abrazan la perspectiva bíblica, entre más crecemos en ello, más reconocemos el problema que hay en mí, en lugar de decir el problema está allá. Porque la realidad es esta, la realidad es de que encontrar corrupción siempre va a existir, porque otra vez, porque somos seres fragmentados, porque somos imperfectos, sin justificar lo que hacemos. Entonces, justicia suprema o justicia perfecta en el mundo no la vamos a encontrar. Por eso es que cuando hablamos de este patrón, no empezamos con la eclesiología, porque la eclesiología o la doctrina de la iglesia, otra vez, aunque hemos sido completamente salvos, completamente justificados, pero no hemos sido transformados a su imagen. Entonces estamos en esa disyuntiva donde hemos sido completamente salvos, pero el reino de Dios ya está entre nosotros, pero no ha sido consumado. Entonces en esta disyuntiva del ya, pero todavía no, es donde nuestra esperanza, y lo que estoy por decir es muy importante, nuestra esperanza no está en la mejoría de esta disyuntiva. O inclusive muchos cometemos el error de pensar que venimos a Cristo para que se resuelva la disyuntiva, donde no quiero estar batallando con este tipo de prácticas o con este tipo de liderazgo, o inclusive muchos trágicamente llegamos al punto en que decimos, por eso no voy a la iglesia, porque es un montón de gente hipócrita. Sí, ese tipo de mentalidad es el tipo de mentalidad que trágicamente hemos invertido el orden. Y la manera en que lo ilustro típicamente, este tipo de cristianismo que acabo de mencionar, es el tipo de cristianismo que lee, y aquí es donde regreso al Evangelio de la Prosperidad, que trágicamente está haciendo estragos y continúa haciendo estragos. Es el tipo de mentalidad cristiana que lee una historia como la de David y Goliat, y la persona se pone en el personaje de David. Sí. Otra vez, la solución a nuestro problema, la solución de la iglesia, la solución de la eclesiología, la solución en el hogar, la solución en el gobierno, no es un mejor gobierno, no es una mejor iglesia, no es un mejor pastor. Todo eso es válido y debemos de luchar y debemos de esforzarnos, pero la solución es una sola persona. En la historia de David y Goliat, la solución no era una mejor nación de Israel, no era un mejor rey en lugar de Saúl, no era hombres con más valentía, no era un oponente que no fuera tan alebrestado como los filisteos. La solución de la situación en esa historia es una sola persona, en un prototipo pensando en Cristo, y es David. Él es la solución. Entonces, si la iglesia, si el mundo si el hogar pudiéramos rezar a entender eso, de que aquí la cosa no es nada más una situación donde se soluciona fácil, donde necesitamos una terapia, donde necesitamos más compromiso. O sea, todo eso es válido y es importante, que sería la cuestión de la aplicación. Pero vean lo que voy a decir. Todo lo que necesitamos mejorar, y lo necesitamos, todo lo que necesitamos corregir, y lo necesitamos, todo lo que necesitamos en cuestión de salir adelante, y lo necesitamos, por favor, escuchen lo que le voy a decir. Ya ha sido imputado, ya ha sido acreditado a nosotros. Ya Cristo ya lo vivió,
Por eso es que dije que él no pudo haber nacido un jueves, muerto un viernes, resucitado un domingo, porque su perfección fue transferida a nosotros de tal manera que en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestras desavenencias, en medio de las cosas, como dice Pablo, lo que no quiero, eso termino haciendo, en medio de todo eso es donde la obra exclusiva y sobrenatural del Espíritu Santo activa en mí cosas que el apóstol Pablo en Efesios 5:18, por eso dice él y habla y dice, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino antes sed llenos ¿de qué? Antes sed llenos de lo que ya habita en ustedes, de esa perfección que ya está en ustedes. Actívenla a través, no del sello, porque ya son cristianos, pero a través de la llenura. De tal manera que la analogía de la embriaguez es simplemente recordarnos que lo que la iglesia necesita no es una mejor versión de sí misma, que el gobierno necesita simplemente dejar la corrupción y ser mejores. Eso es importante, pero la solución a todo ello es simplemente la persona de Cristo, otra vez, manifestada, aplicada, expresada, escuchen lo que voy a decir, a través de hombres y mujeres imperfectos como nosotros. Entonces, voy a enfatizar eso una vez más, porque aquí es donde trágicamente muchos cristianos, muchas iglesias, muchas familias, seguimos pensando en esta mentalidad de siempre esperanzados a llegar a algo mejor, donde pensamos que en la próxima iglesia va a ser mejor el pastorado, si yo tuviera esa posición en el trabajo, si yo hubiera estudiado, si me hubiera casado con esa persona. O sea, siempre estamos en una actitud de inconformidad hasta cierta manera, y mucha de esa inconformidad es tangible porque la situación es caótica. Entonces, no estoy minimizando las frustraciones que tenemos, no estoy minimizando las limitaciones que tenemos, no estoy minimizando la ayuda que necesitamos. Pero voy a decir una vez más, en este mundo, esto siempre va a ser real y siempre vamos a encontrarnos con limitaciones. Pero por lo que entendemos en la palabra de Dios, nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, sin estar justificando lo que hacemos, es el escenario, es la plataforma que el Espíritu Santo requiere para desplegar lo que Pablo dice en Efesios. En Efesios, cuando habla de no os embriaguéis con vino, es porque está hablando de una vida llena del Espíritu Santo, va a actuar como una persona que no está sobria, una persona que no va a actuar de una manera normal. Entonces, en la llenura del Espíritu Santo, lo que crea en nosotros no es una mejor conducta, crea la conducta de Cristo que ya habita en nosotros. Entonces, yo siempre he dicho y voy a seguir diciéndolo mientras ustedes regresen a conectarse y me permitan hablar, yo voy a seguir diciendo que estamos cosechando lo que hemos predicado. Hemos predicado un evangelio en el cual arrepiéntete, ven a Cristo. Y ahora sí, muévete al siguiente nivel como si fuéramos versiones de teléfono. De la versión iPhone 3, iPhone 5, iPhone 6 Plus. O sea, no. Nada de eso es válido. ¿Sí? Es en mis debilidades, es en mis condiciones, es en medio de esta corrupción que vivimos, donde Él se perfecciona a través de hombres y mujeres que en la plenitud de su espíritu desplegamos, no la mejor versión de nosotros, pero desplegamos ¿qué cosa? La cristología. Desplegamos las palabras que Él dijo acerca de su persona, las dice a través de mí. ¿Qué es la cristología? La conducta de Cristo de 33 años a través de mí. De tal manera que ahora sí, Efesios 5:18 tiene sentido, porque yo hablar y creer lo que Cristo dijo de su persona, independientemente de mi condición, independiente de mi persona, requiere a una versión de mi persona que no es normal, es fuera de lo normal. Yo vivir como Él vivió, yo necesito que alguien o algo, un agente foráneo, active eso en mí. Pero yo estoy convencido que la mayoría de los cristianos no creemos que la plenitud de Cristo habita en nosotros. Yo tengo la impresión que muchos lo que creemos es el karma. Es simplemente, pórtate bien para que te vaya bien y no te portes mal porque si no te va mal. Sí, esa es una mentalidad de otras religiones, una mentalidad que no es bíblica. En momentos como estos, y aquí termino, les prometo que voy a terminar. En momentos como estos, en momentos de caos, en momentos de incertidumbre, que la pandemia todo eso lo ha expuesto, yo creo que lo que ha o está probando, poniendo a prueba en la vida de la iglesia, es la versión que tenemos de la soberanía de Cristo, de la soberanía de Dios. Yo creo que todo cristiano cree en la soberanía de Dios. El problema es que cada quien tiene su propia versión. Entonces, mi recomendación es de que veamos lo que Cristo dijo, lo que la palabra dice de Dios mismo, no lo que yo pienso que Dios dice.
Es por eso que como somos destinatarios o instrumentos frágiles y estamos en una condición limitada, por eso es que regreso al concepto de comunidad, porque nos necesitamos unos a otros para vivir esa plenitud. Es un mandato en comunidad, es un mandato en el cual, otra vez, juntos, en medio de imperfección, en medio de desavenencias, en medio de toda la disfuncionalidad que nos caracteriza como familia, como iglesia, como comunidad, es exactamente en esa condición, sin aprobar lo que hacemos, porque no estoy diciendo que el Señor aprueba nuestra disfuncionalidad, pero en medio de todo eso, o sea, una vez más, observen los llamamientos de cada uno de esos profetas, el de Moisés, el de Abraham. Ninguno de ellos calificaba para ser llamado. Fueron llamados, no por ellos, pero aún por ellos. Y no te vayas muy lejos, observa la salvación de tu vida. Somos salvos, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo, por gracia, para que nadie, el apóstol Pablo sabía, él mismo, por su propia persona, él sabía, porque él vivió con la prepotencia de traer cartas de los sacerdotes para ir a Damasco a hacer ¿qué? Hacer lo que él pensaba que era la voluntad de Dios. Para simplemente, en Filipenses capítulo 3, él da su resumen, su currículum vital y habla acerca de todos sus credenciales. Y dice al final, ¿qué cosa? Lo tengo todo por basura, por una sola cosa. Por aquí está la balanza. No puedo mezclarlos. Y la iglesia hoy en día quiere mezclar. La iglesia hoy en día quiere sus credenciales y quiere a Cristo. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. O Él es Señor de todo o Él es Señor absolutamente de nada. Y Pablo dice, todas mis credenciales es basura para unirme a Él. ¿En qué cosa? En sus padecimientos. Y algún día obtener y ser partícipe del poder de su resurrección. Eso es lo que dice Pablo. ¿Estando dónde? Filipenses. ¿Qué tipo de carta es? Es de prisión, estando en la cárcel. Completamente ironía. En otras palabras, cuidemos de no leer ese tipo de pasajes y usarlos simplemente para ponerlos en Facebook con una foto romántica y bonita en un atardecer, pero reconozcamos que sin quitarle nada a este tipo de líderes, que fueron hombres increíbles, reconozcamos que esta es la obra del Espíritu Santo. Que parte del crédito que merecen ellos es la plenitud del Espíritu en la vida de ellos. Y que cuando Él dice, sed imitadores de mí como lo soy de Cristo, es porque está hablando de algo que es algo que se puede obtener en Cristo Jesús. Y a veces siento que leemos, que escuchamos, que estudiamos y vemos todo esto inalcanzable. Porque regresamos sin saber, regresamos a pensar que lo que Pablo alcanzó a hacer es simplemente porque fue la mejor versión de Pablo. Cuando realmente, una vez más, la respuesta no es una mejor versión de nosotros. La respuesta es la plenitud de aquel que ha sido acreditado, entregado, imputado, que ya habita en nosotros. Y es la persona de Cristo. Su espíritu, su totalidad está en nosotros. Y el problema es que otra vez tenemos esa mentalidad porque ignoramos las escrituras, porque seguimos perpetuando nuestra agenda y la misión es la nuestra, que queremos la bendición de Él y simplemente necesitamos un sirviente cósmico, alguien que simplemente nos bendiga, nos proteja, el evangelio de la prosperidad que no funciona. Ok, discúlpenme, pero ya prediqué al final un poquito más, así es que quiero agradecerles una vez más el tiempo, recomendarles una vez más que por favor pongan su nombre, pongan su iglesia, pongan su ciudad donde se conectan y es un privilegio poder navegar Amós. Pónganse el cinturón de seguridad. Este libro no es nada atractivo porque la cosa se va a poner muy, muy difícil para esta gente. El reto va a ser que aprendamos juntos a través de este mes y distingamos lo que es descriptivo y lo que es prescriptivo. ¿Qué de las partes de Amós se aplican el resto de la historia de la humanidad y cuáles se aplican solamente para ese pueblo? Por eso tenemos que indagar, tenemos que aprender y lo hacemos juntos, ¿no es cierto?